buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Total Coacher Podcast. Nuevamente quiero agradecer infinitamente a las personas que han ido al canal de YouTube a suscribirse, a ver las historias que tenemos ahí. Cada día somos más. Muchas gracias. Y bueno, esta noche estaremos platicando con nuestro amigo el doctor José Antonio Quintero sobre un tema que hemos venido platicando fuera de cámaras y también aquí en estas transmisiones de este programa, que tiene que ver con pues una nueva conciencia, una nueva ciudadanía que encabece el liderazgo del sector público. En este caso, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, José Antonio? Buenas noches, Jesús. Pues me encuentro muy bien, me encuentro entusiasmado de participar nuevamente aquí contigo y de compartir con el auditorio pues algunas ideas que estimamos pudieran ser interesantes e importantes. Bueno, pues, José Antonio, es posible que la ciudadanía, que haya una nueva ciudadanía que encabece el quehacer público. Por supuesto que es posible. Lo mencionábamos en el programa anterior donde tuvimos la oportunidad de platicar de que una de las grandes asignaturas pendientes de este país es la construcción de una nueva ciudadanía, del nuevo ciudadano mexicano, y que a propósito de pues se constituye una nueva y renovada cultura política de participación, de madurez y de visión, más allá de las emociones, sino de los proyectos, y sobre todo una visión que mire en favor pues del progreso y del desarrollo del país. Repito, más allá de las emociones y de estos conceptos anacrónicos que no nos han llevado a ningún lado, como es el tema del voto de castigo, etcétera. Yo creo que el nuevo ciudadano mexicano tiene que constituirse en un ente social más pensante, más racional, sobre todo que tenga una visión conceptual más completa de lo que es más conveniente para el país, más allá de emociones negativas como la frustración, y etcétera, que se ha venido manifestando. Por supuesto que es posible, es un gran reto, pero es un tema posible. Muchos países han transitado hacia una ciudadanía más participativa, más madura y con una visión más moderna. Pues Antonio, te preguntaba sobre si lo veías viable, factible este nuevo digamos concepto de ciudadanía, porque hay un desánimo muy grande, hay una apatía muy grande respecto a los sectores políticos, de tal suerte que cómo lograr involucrar a esta ciudadanía, a los profesionistas, a los intelectuales, al ciudadano de a pie, al comerciante, en una tarea que es de capital importancia para los destinos de cada una de las naciones y del mundo, si hay una pues apatía muy grande hablando de estos temas. Bueno, la apatía pues tiene un síntoma muy claro, que es el tema del abstencionismo. Tú revisas los últimos ejercicios de la participación electoral, tanto para la definición de autoridades como los ejercicios estos que ha habido, como el tema de la revocación de mandato, etcétera, y hay una reducción muy significativa de la participación. ¿Eso qué quiere decir? Pues de alguna manera la sociedad no encuentra en las opciones el suficiente ánimo para salir y apoyar esto. Entonces, yo creo que la sociedad se tiene que ver reflejada en sus aspiraciones en relación pues a por quién pudieran ellos emitir algún apoyo o sufragio. Creo que en este tema pues vivimos en un sistema de partidos, vivimos en una democracia. Entonces, bajo este esquema que hemos acordado los mexicanos y construido durante muchos años, que por cierto ha costado mucho esfuerzo y que es importante también que valoremos y protejamos, pues precisamente los distintos canales de participación, en este caso los partidos,
que plantean a los aspirantes, candidatos a los distintos cargos de elección popular, pues deben de establecer precisamente un compromiso de que los ciudadanos y ciudadanas que representen precisamente las aspiraciones de esta ciudadanía que se ha retirado, que no ha participado del tema electoral, pues regresen. Precisamente es eso, ¿no? Una corresponsabilidad, uno de los partidos políticos, de abrir y darle cancha y darle canal a estas participaciones de ciudadanos que tradicionalmente no participan en política. Y número dos, precisamente también la ciudadanía tiene que comprometerse a exigir precisamente a los partidos políticos a que abran las opciones para la participación política. Finalmente, los partidos políticos son entidades de interés público financiadas con recursos públicos. Por supuesto, tienen que responder a la demanda de la sociedad. Sin embargo, la sociedad tiene que también estar a la altura del reto con la exigencia, pero una exigencia inteligente, no una exigencia que no tenga pues el contenido y los argumentos que definitivamente se requieren para que esto sea tomado en serio. Te comentaba sobre esta situación de la apatía porque yo te comento, en un par de ocasiones he participado contra otros ciudadanos en la posible constitución de un instituto político estatal, y la verdad son requisitos prácticamente inalcanzables cuando no cuentas con los recursos económicos y la maquinaria para poderlo realizar, que solamente se cuenta con la vocación, con las ganas, con la intención de realizar pues este esfuerzo democrático. Pues prácticamente quedan cerrados los canales de participación. Igual para formar una agrupación política estatal o nacional son requisitos prácticamente inalcanzables. Decía una persona ahí que quien hace la ley hace la trampa. Igual a lo mejor estos partidos políticos, pensando en solamente estar posicionados ellos, han cerrado la puerta. No sé cuál sea tu óptica sobre qué tan viable ves tú la creación, o sea, la creación de más partidos políticos, o definitivamente darle más apertura a las candidaturas independientes, que sea un instrumento mucho más fácil de llegar. Bueno, la ruta de la pluralidad siempre fortalece la democracia. Por supuesto que el hecho de que surjan nuevas expresiones partidistas o la figura de las candidaturas independientes, pues son una opción. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de consolidar una ciudadanía inteligente, pensante, crítica en el buen sentido de la palabra, no criticona, si me permiten la expresión, sino crítica, es decir, emitir opiniones desde el análisis inteligente, desde el análisis y de la reflexión para mejorar. Yo creo que a partir de esto las opciones se irán construyendo y abriendo. Yo creo que lo más importante en este momento es la construcción de ciudadanía. México tiene 120 millones de habitantes, de los cuales pues un número importante están en edad de votar, del pleno uso de su ejercicio, de sus derechos políticos. Sin embargo, pues la gran mayoría pues no son ciudadanos, son únicamente pobladores. Y yo creo que el tema de la construcción ciudadana es el reto más importante al cual México está llamado a atender en materia social. Y esto no nomás va al tema electoral, sino pues va a los temas más importantes de la propia convivencia social, que tiene pues impactos en el tema de seguridad, desarrollo económico, etcétera. Entonces, yo creo que a los partidos hay que exigirles, pero desde una ciudadanía preparada,
y desde una ciudadanía inteligente y de una ciudadanía crítica que no solo esté viendo pasar el devenir de los acontecimientos sociales y políticos como un testigo sin voz, sino como un activo, como un ente activo del rumbo que debe tomar, pues, precisamente este tipo de fenómenos político-electorales. Es al final del día un tema de corresponsabilidad, no puedes responsabilizar solo a una parte del buen o mal resultado de las cosas. Es un tema de corresponsabilidad. Y yo quiero decirte que esto parte desde la educación de los niños. En muchas ocasiones escuchas por ahí, no, eso es política, eso no es un tema, que te vaya a aportar algo positivo. Por el contrario, yo creo que tenemos que educar a las nuevas generaciones de lo que es la política, la buena política. Y, por supuesto, distinguirla de lo que es la politiquería y ese tipo de prácticas que solo han denigrado, pues, esta actividad que conduce a la sociedad. Entonces, yo creo que ese es otro reto, ¿no? Cómo a partir de las nuevas generaciones generar actitudes y un sentido de responsabilidad y de visión más completa de lo que es su deber ciudadano de participar de estos temas de lo público. Antonio, te confieso que yo de joven, digo, no soy muy mayor todavía, pero digamos preparatoria y por ahí, era un apasionado del marxismo y en esa corriente fue la que recibí la educación preparatoria. Y bueno, nos hablaba de una lucha de clases que existía entre los que sí tenían los medios de producción y los que no, la clase gobernante y la clase oprimida. Y con el paso del tiempo me di cuenta que era un fenómeno donde había circularidad, el proletariado se convertía en gobernante y el gobernante se convertía en clase no gobernante. Y la pregunta que te quiero realizar es esta: llegado el momento que esta nueva ciudadanía tome el poder político, hablo mucho del poder político porque de ahí es donde se pueden gestar los cambios estructurales en los países. ¿Cómo evitar que esta clase social, este grupo de ciudadanos no se vaya a corromper? Y no hablando como se habla ahora de que hay corruptos y no corruptos, que se vaya a corromper realmente y cause más desánimo en la ciudadanía. Bueno, el tema es que, por un lado, tienes que dejar de lado los maniqueísmos, ¿no? Y esas conceptualizaciones de blancos y negros, buenos y malos, aquellos y nosotros. Eso pues va contrario al interés nacional, porque el interés nacional siempre irá de la mano de la unidad y del bienestar de todos, no de unos cuantos o de otros. Entonces, por supuesto que cuando llega alguna clase gobernante al poder, pues tiene que haber mecanismos de rendición de cuenta que realmente sean autónomos, independientes, que revisen, fiscalicen pues el ejercicio de las decisiones y, por supuesto, de manera natural los recursos. Yo creo que la fórmula está muy fácil, más allá de señalar buenos y malos. Yo creo que este país sí ha hecho un esfuerzo en ese sentido. No sé en qué punto nos encontremos en este momento. No estoy seguro de que se estén fortaleciendo en estos momentos esos mecanismos, pero de lo que sí estoy seguro es que hay que mantenerlos y fortalecerlos. Y yo iría más al fondo de esto. Tú hacías referencia ahorita a una expresión de una ideología que en su momento pues, tuvo mucho auge en algunos sectores, en los 70s, etcétera. Pero yo creo que hay
filosofías que han demostrado pues que de alguna manera es importante lo que ellos le han traído a la sociedad como conjunto. Me refiero, por ejemplo, a la democracia liberal. Yo creo que la democracia liberal debe ser, pues, la piedra de toque de cualquier sociedad en este punto de la historia. Veremos qué pasa más adelante en la evolución de esta civilización, pero en este punto de la historia la democracia liberal definitivamente pues es la que te puede aportar mayores condiciones. Si bien es cierto, no es perfecta y como toda actividad humana es perfectible, pero es pues aún instrumental en esta circunstancia para pues promover las condiciones de avance de la sociedad en distintos niveles, ¿no? Económico, social, cultural, y a veces perdemos de vista eso. O sea, no es un tema de descubrir el hilo negro o el agua tibia. La verdad es que la democracia liberal, y me atrevo a decirlo en este momento, o sea, está llamada nuevamente a ser redescubierta por las nuevas generaciones como la filosofía política que puede garantizar mayores o aceptables condiciones de estabilidad y de que la gente sienta un rumbo favorable y que las cosas pues van en el sentido que garanticen un avance social. Y yo tengo la tesis de que estamos en una coyuntura muy importante mundial donde la democracia liberal va a demostrarle nuevamente al mundo que es importante y es necesaria. Me inquieta mucho. En los últimos días estaba viendo yo algunos análisis sobre cómo han sido los últimos triunfos electorales de algunos de los candidatos donde no se logra la mayoría, no, es decir, no logran ser una opción para la mayor parte de los ciudadanos, es decir, o no votan porque hay desánimo o realmente las propuestas no han sido las adecuadas para llegar. Rumbo al 2024, hablo en el ámbito nacional, se ve claramente ya una tendencia hacia un lado. Creo que en todos los países que se llamen democráticos debe haber contrapesos. ¿Cuál es tu opinión al respecto en el contexto nacional sobre la ciudadanía? ¿Por qué está tendida sobre hacia un solo polo y por qué hay tanto abstencionismo desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que es el momento psicosocial. Creo que es una ola que no termina de bajar y se mantiene. Pero de aquí al 2024 creo que no hemos visto aún la película completa. Hay que esperar qué sucede finalmente. Y en esto hay un tema pues de lucha de percepciones también. Ves mediciones aquí y allá y en ocasiones pues pudieras decir no son estudios de opinión, son estudios de inducción. El tema es que definitivamente hacia adelante no hay aún un desenlace tan claro como tradicionalmente se establece, ¿no? Yo creo que también es deseable, como tú lo señalas, el tema de los equilibrios. Voy a citar una frase que a veces suena un poco desagradable, pero pues que en ocasiones la realidad la ratifica, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, pues precisamente por eso existe el control del poder que estableció Montesquieu, si no me equivoco, para plantear precisamente que haya equilibrios y contrapesos para evitar los excesos, para evitar pues que una sola expresión
pues tenga una visión absoluta y que imponga pues esto. Yo creo que falta por ver, veremos cómo se desarrolla este tema. Finalmente, en política nada está escrito, como se dice usualmente, y todo puede suceder. La verdad es que vivimos un mundo que se mueve muy rápido, en una temporalidad casi inmediata. Los acontecimientos dan un vuelco. Finalmente, quisiera comentarte una inquietud que tengo. Veo que los actores políticos, los líderes sociales, están ahorita en una suerte de un ámbito de mucha confrontación social entre, como decíamos ahorita, los buenos y los malos, los de antes y los de ahora, los que han robado y los que son honestos. Este ambiente no abona en nada y creo que finalmente para esa construcción de una ciudadanía deberíamos trabajar más en torno a un proyecto que nos una, que nos haga hacer un equipo para salir adelante. ¿Cuál es tu percepción del ambiente, de este ambiente de confrontación que se está viviendo, cuando menos actualmente? Bueno, la polarización está al orden del día en este país y el más perjudicado es México. La polarización pues, se ha convertido en una estrategia política con el propósito pues, de acumular seguidores y por el otro lado mitigar a los adversarios. Pero yo creo que es un asunto donde pierde México al final del día. Yo creo que los problemas de México son de todos y no unos cuantos. Y yo creo que todo mexicano pues tiene interés de que al país le vaya bien. Yo en ese sentido creo que es importante que la real construcción de una ciudadanía pase por eso, por establecer, y tú lo ves en otros países, por decir algo, los franceses son primero franceses que socialistas o de derecha o de izquierda. Igual pasa en otros países. Entonces, yo creo que ese espíritu de cuerpo como nación la hemos ido perdiendo en este ambiente de polarización. Y este ambiente de polarización se ha ido construyendo de la peor manera y con los peores sentimientos de frustración, de una serie de cosas que no construyen al final del día. Yo creo que ese tema es un tema que tiene que ir superando México. Nos han metido la idea de que hay mexicanos de un tipo y otros de otro, y la verdad es que al final del día, repito, quien pierde es México, porque en este asunto todos debemos de poner nuestra parte para resolver los problemas que todos los tenemos plenamente identificados. Entonces, creo que la responsabilidad de un líder es convocar a ir juntos siempre al encuentro de las soluciones y no el de descalificar a unos y pues darles el visto bueno a otros. Yo creo que el líder se caracteriza por eso, ¿no? Por unir, por convocar, por que haya una confluencia en la diversidad, en la pluralidad. Por supuesto, en un país de más de 120 millones de habitantes, pues hay cientos de miles de maneras de pensar, pero aquí nos debe unir una idea que es el Estado mexicano, la nación mexicana, que pues se ha hecho un enorme esfuerzo con altibajos, con retrocesos, pero pues ya lo he dicho aquí contigo, la historia no es una línea recta, una curva, es un zigzag
va y viene, que a veces sientes que retrocedes, a veces avanzas. Sí son los distintos momentos de la historia, pero es innegable que hay un esfuerzo. Es innegable que no puedes decir que todo está mal, tampoco que todo está bien, pero no puedes negar que es un esfuerzo que vale la pena consolidar, reforzar para que esto tenga el rumbo que se merece. Bueno, José Antonio, pues te deseo la mejor de las noches. Realmente, como todas las noches, nos das tus conceptos y la verdad siempre los he considerado muy atinados. No soy un especialista en el tema, pero por eso te invito aquí para que nos aclares dudas que hay sobre cómo hacer ciudadanía, cómo hacer una nueva ciudadanía y sobre todo con lo relativo a cuál desde tu óptica sería pues el mejor camino para nuestro país y en sí para el mundo. Deseo que tu familia esté súper bien, Muchas gracias. que te encuentres, que se encuentren con mucha salud sobre todo y bueno, desearte lo mejor como todo el tiempo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jesús. Igualmente, lo mejor para ti y para tu familia, con todo el afecto. Y quisiera compartir una última reflexión que considero es importante. Yo creo que todos como mexicanos, independientemente de las filiaciones y las visiones diversas, creo que tenemos el deber cívico e histórico en este punto de constituir, promover, inclusive exigir la unidad nacional en los mejores términos y con los valores democráticos liberales acompañando este sentimiento. Yo creo que cualquier mexicano bien nacido debe de entender y saberse que su compromiso nacional está por encima de algún color o de alguna preferencia de carácter político. Eso es la conceptualización, la manera de tener la conciencia elevada con respecto a una visión ciudadana completa para afrontar los problemas nacionales. Y aprovecho aquí el espacio tuyo para precisamente dejar ese mensaje a quienes escuchen y vean este podcast. Hagamos de lado la polarización y recordemos que todos somos mexicanos, que las circunstancias y las coyunturas políticas no nos quiten eso, porque parece ser que la buena política, el tema de la construcción positiva, el tema de la aspiración de unidad, de repente se pierden por otras cosas. Y pues es cuanto lo que quería comentar al respecto, Jesús. Te mando un abrazote y siempre agradecido con tus finísimas atenciones y tu generosa invitación aquí a compartir algunas ideas. Y saludos a quienes nos vieron y nos escucharon. Pues te reitero mi abrazo fraternal, estamos en contacto. Próximamente te paso ya el link para que puedas ver esta edición y bueno, espero más adelante seguir conversando contigo porque pues se vienen tiempos de definiciones, se vienen tiempos de análisis sociales y creo que sería muy bueno seguir platicando. Te reitero mis altas consideraciones para tu familia, para ti, para tus seres queridos y bueno, el respeto, el cariño ya sabes que lo tienes desde hace mucho tiempo y bueno, también quisiera decir que ojalá pronto te podamos volver a ver en el sector público. Creo que eres un funcionario ejemplar, un servidor público honesto, trabajador. Y bueno, de ese tipo de servidores son de los que estamos necesitando y requiriendo ahora mismo. Te aprecio tus generosos comentarios. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, saludos. Gracias.